sobre uno de los conceptos más importantes, más fundamentales y más utilizados de las matemáticas, que es la derivada. Supongamos entonces que tenemos una función f de x. La función es la representada por la línea azul. Y queremos saber cuánto cambia la función en cierto punto. Esto es muy importante entenderlo. La derivada muchas veces nos va a dar razones de cambio o cómo cambian las funciones o cómo cambia algo instantáneamente. Es un poco complicado de entender al inicio. Pensemos en un carro que va a una velocidad. La velocidad la podemos saber sabiendo cuánto se desplaza en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, f de x podría ser el desplazamiento de un carro. La velocidad sería cuánto cambia esa distancia en ese tiempo específico. Podemos hacerlo aproximando una recta tangente. Supongamos que tenemos dos puntos en esta gráfica, A y A más X, A más H. En este punto, la recta tangente pasaría por A y pasaría por A más H. Y tenemos nuestra función f de x. Para sacar la pendiente de esa recta, tenemos que tener el desplazamiento en y entre el desplazamiento en x. De esta forma tenemos que la pendiente de la recta sería f de a más h, que es el punto final, menos f de a, que es el punto inicial en y, de los puntos en los que cruza la recta. Entre el desplazamiento en x, que en este caso en x se desplaza a más h menos a. De esta forma tenemos que la pendiente de esta recta sería la función evaluada en el punto a más h menos la función evaluada en a entre h. H es la distancia que hay entre este punto y otro que vamos a comparar. Tenemos que compararlos entre esos dos puntos porque van a ser nuestro intervalo en el que vamos a ver cómo está cambiando la función. Ahora, esto realmente no representa una razón de cambio instantánea, porque hay un desplazamiento aquí que nos provoca un poco de ruido, vamos a llamarlo así. No es instantáneo porque si fuera instantáneo, esta h tendría que ser 0. Hasta ahora hemos visto que la pendiente de la recta tangente que toca la gráfica es la razón de cambio que tiene. Tenemos la pendiente definida de esta forma y tenemos un punto A desplazado en una distancia de h. Como queremos una razón de cambio instantánea, queremos saber cómo cambia la función en ese punto específicamente en ese momento. Queremos que h sea lo más chico posible, o 0 de ser posible. Sin embargo, vemos que nuestra función de la pendiente tiene al h en el denominador, por lo que h no puede ser 0. Entonces vamos a utilizar la herramienta que vimos en el curso pasado, que es los límites. Queremos que h sea lo más próximo a 0 posible. De esta forma tenemos la pendiente evaluada en un solo punto, o la pendiente de un punto instantáneo. Es un poco complicado de entenderlo porque en nuestro mundo real no tenemos realmente instantes. Todas las cosas fluyen de forma continua. Sin embargo, si tuviéramos f de x como la función del desplazamiento de un auto, por ejemplo, y en el eje de las x el tiempo, veríamos el desplazamiento que está teniendo en función del tiempo. Y cuando tenemos h igual a 0 o el límite de h igual a 0, veríamos cómo está cambiando su velocidad en ese instante. ¿Velocidad en ese instante? Sí, porque es una herramienta matemática que nos permite ver cómo está cambiando la posición y a su vez cómo estaría cambiando la velocidad. Todo con la herramienta de las derivadas. Entonces, esta es la definición formal de las derivadas. Quiere decir que el límite de h cuando tiende a 0 de la función evaluada en el punto a más h menos f de a entre h. Si h toma un valor muy grande, la derivada no va a ser precisa, no va a ser instantánea. Mientras que cuando h toma un valor muy chico, la derivada va a ser cada vez más precisa e instantánea. Y eso es lo que queremos, que sea la razón de cambio de la función f de x en un instante específico. Veamos ahora un pequeño ejemplo. Esa es otra forma de describir la derivada, como f' de x o d sobre dx de la función f de x. En este caso nuestra función f de x es igual a x cuadrado. Esa función nos da una gráfica de esta forma. Entonces nos piden calcular la derivada por el concepto. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que este es el concepto de la derivada, lo tenemos aquí anotado. Vamos a sustituir la función f de x más h por cómo es
en cada x que tiene nuestra función. En este caso solo hay una y está al cuadrado. Quiere decir que todo este x más h va a tomar el lugar de x. Entonces tendremos aquí este binomio al cuadrado, x más h, menos la función f de x, que es x cuadrada, entre h. Ya tenemos definido esto. Ahora, tenemos a un problema que el límite es de h tendiendo a 0. Si sustituimos tal cual 0 aquí, nos da una función indefinida, entonces no podemos, tenemos que hacer un poco de álgebra para reducir esa h. Lo que vamos a hacer es desarrollar este binomio cuadrado. Nos quedaría x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada. Simplemente desarrollamos este binomio al cuadrado, que es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo demás se quedó igual. Ahora, tenemos de este lado x cuadrada y de este lado menos x cuadrada. Esas dos se van a cancelar. Una vez canceladas, tendríamos aquí la oportunidad de factorizar una h de estos dos términos que nos quedan. Entonces, factorizamos esa h, nos quedaría h por 2x más h sobre h. Ahora, como estos dos se están multiplicando y este se está dividiendo, podemos cancelar esos términos. Una vez cancelado, ya no tendríamos ninguna h en el denominador y podríamos aplicar el límite de h cuando tiende a 0, que es simplemente, como lo vimos en el video anterior, evaluar h igual a 0 en esta parte, porque ya nada nos es irregular. Entonces tenemos que la derivada de la función f de x, en este caso x cuadrada, es igual a 2x. Ahora, ¿no habíamos visto que la derivada era la pendiente de la recta tangente? Sí. Quiere decir que esta 2x es cómo se comporta la pendiente de la recta. Otro ejercicio muy común que nos pueden pedir es calcular la recta tangente a un punto de la gráfica. Ya vimos que la derivada nos da la pendiente de la recta. Entonces, aquí anoté la misma función f de x y nuestra función derivada de x, que es 2x. La calculamos justo en el clip anterior. Entonces, ya tenemos cómo se comporta la tangente y nuestra función original. Nada más nos queda calcular la recta, la ecuación de la recta. La ecuación de cualquier recta tiene esta forma, y igual a mx más b. Entonces tenemos la pendiente, que es esta función evaluada en un punto. Digamos que nos lo piden calcular en el punto de x igual a 2. Esta recta tangente entonces tendrá la pendiente de 2 evaluado en el punto donde está la derivada, que sería 2 por 2 igual a 4. Muy bien, ya tenemos la pendiente. Ahora, nos queda sustituir los valores que conocemos en esta recta. Tenemos el punto y. ¿Sí? Un punto y sería este punto de aquí, que sería la función original evaluada en 2. En este caso, como es 2 al cuadrado, es 4. Y tenemos la pendiente, que es la derivada evaluada igual en 2. Esa derivada es otra vez 4. Ahora, hay que identificar muy bien que este 4 viene de la función original, que es x cuadrada, y este 4 viene de la derivada, que es 2x. Da la casualidad que es 4, pero no siempre va a ser así. Ahora, como la piden calcular la recta en este punto, en el punto x igual a 2, esta x va a tomar igual el valor de 2. Y nada más nos queda calcular el valor de b. Sabemos entonces que 4 por 2 es 8, despejamos para b, y nos queda que b es igual a menos 4. Por lo que nuestra recta, la ecuación de la recta tangente, en el punto de x igual a 2 de la función f de x igual a x cuadrada, sería x, 4x menos 4. Este 4 viene de la pendiente, que viene de la derivada, y este menos 4 viene de este procedimiento para calcular b, que es la ordenada al origen. Claro que no siempre que se quiera calcular una derivada se tiene que utilizar la fórmula o el concepto general o el concepto formal de la derivada. Hay ciertas reglas que nos ayudan a hacerlo de manera muy sencilla. Por ejemplo, tengamos una función que sea x a la n. Puede ser x cuadrada, x al cubo, x a la cuarta, x a cualquier número. Su derivada va a ser lo mismo que bajarle el exponente como un coeficiente multiplicando la x y restarle 1 al exponente. Por ejemplo, x a la cuarta va a ser lo mismo que bajar el 4 y restarle 1 al 4. Bajas el 4, 4x y te queda 4x al cubo porque al 4 se le resta 1. Muy sencillo. Cuando hay una constante multiplicando, se hace, la constante sale de la derivada.
Y esto pasaba lo mismo con los límites y pasará lo mismo con las integrales cuando se vean. Por ejemplo, si tengo una constante multiplicando a f de x, va a salir la constante y voy a tener que derivar solamente f de x. Pongamos aquí el mismo caso que el anterior, pero ahora con un 4. Es lo mismo, pero si sacamos primero el 4 y haríamos la misma derivada, que sería 4x al cubo, y después lo multiplicamos por 4, que sería 16x al cubo, ¿no? Es lo mismo. Bajaríamos el exponente y lo multiplicamos por el 4, 16. Y al exponente le restamos 1, quedaría 16x al cubo. Estos de x, lo voy a explicar de una vez, no son tan fundamentales ahorita, pero después cuando veamos, por ejemplo, la regla de la cadena, van a ser muy fundamentales porque significa que si x, en lugar de ser x, fuese otra función, se tendría que derivar, seguir derivando. Entonces, por lo pronto los dejaremos así, pero después los vamos a retomar en futuros temas. La siguiente es un poquito más sencilla, que es si tenemos dos funciones sumando o restándose. Sumando o restándose, muy importante. No es lo mismo que si se estén multiplicando o dividiendo. Eso es tema para otro video. Pero si se están sumando o restando, es lo mismo que separarlos por los factores, ¿no? Digamos, entonces, si tengo una función de f sumando a una función de g, tengo que derivar primero la función de f más o menos la función de g igual también derivada. Por ejemplo, tengo 5x al cuadrado más 3x. Puedo derivar primero la primera, utilizando la primera regla. Bajaré el exponente, lo multiplico por el 5, tendría 10, y a la x le resto 1 en el exponente, tendría entonces 10x. Y solo me preocupo por esta parte. Como están sumándose, solo me preocupo por esta parte. Ya después que la tengo derivada, paso a la siguiente. Entonces, esta 3, por ejemplo, 3x, tengo x a la 1. No está ahí porque en la notación matemática es bastante sequita, porque es un poco obvio. Entonces, este x a la 1 pasa lo mismo. El 1 baja y multiplica al 3, que se queda 3 igual. Pero si le resta 1, entonces quedaría x a la 0. Y recordemos por la ley de los exponentes que cualquier cosa elevada a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, esto quedaría tal cual como 3, ¿no? Y otra vez de x, más adelante lo retomaremos. Y la última regla, la más sencilla de todas, es que la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, si tuviéramos una constante multiplicada, una constante sumada, por ejemplo aquí, se eliminaría. Esta es la razón por la que más adelante en las integrales va a aparecer una constante arbitraria c, porque cuando se deriva una función, las constantes desaparecen. Después, en el proceso inverso, que es la integral, se retoman, se tienen que volver a proponer. Pero esa es la razón, porque la derivada de una constante es 0. Con estas reglas, existen reglas también para funciones más complicadas, como seno, coseno, tangente, pero no es tan fundamental que se las memoricen. Esta sí es lo más fundamental, estas tienen que aprendérselas de memoria, pero las funciones como la seno, tangente, existen muchas, son más fáciles de consultar en una tabla, y estas es lo más fácil porque es lo más común, los polinomios. Entonces, de esta forma podemos calcular prácticamente cualquier derivada de polinomios de cualquier grado y conoceremos cómo se comportan los polinomios, las razones de cambio de los polinomios en un instante, gracias a la gran herramienta que es la derivada. Y bueno, hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho de la derivada y nos vemos en el próximo video.